Las acciones colectivas son mecanismos procesales, judiciales, que se crearon ya hace algunas décadas en los Estados Unidos y después en otros países, para el efecto de que en lugar de que cada persona en lo individual vaya a un juicio a demandar lo que considera una violación a sus derechos, de distintas maneras se agreguen un conjunto de personas para poder participar como unidad en un litigio y de esa forma tener más fuerza frente a las empresas, frente al gobierno, frente a las autoridades, insisto, y concentrar todos los efectos que pudieran tener un conjunto de litigios individuales en un solo litigio general. Uno de los grandes problemas de la justicia es que si yo fuera, me pongo de ejemplo, objeto de una violación a mis derechos, a mí me costaría trabajo pagar los honorarios de un abogado, ir al litigio, litigar yo solo contra a veces empresas o el Estado, y esto pues sí tiene sus complicaciones. Pero cuando hay un agregado de personas, se generalizan los honorarios, se tiene una mejor posición, se pueden contratar abogados de mejor calidad, se puede construir una estrategia mejor para el efecto de pues que todas esas personas estén en posibilidad de litigar con respecto a quienes normalmente tienen una posición de fuerza respecto de ellas mismas. Bueno, una de las razones más importantes que se generaron es que las acciones colectivas nacieron para poder litigar contra las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas lo que hacían en muchos casos era tener malos productos, malos servicios, sabiendo que era muy difícil que una persona, el individual, pudiera litigar contra ellas. Pensemos el caso de un refrigerador defectuoso, una televisión, un coche. Resulta muy difícil que yo tome una acción judicial contra una gran empresa productora de estos bienes o de algunos servicios, sabiendo que ellos tienen un jurídico completo, y yo generar un juicio muy largo, a lo mejor para una reparación de pocos miles de pesos. Entonces yo diría, o sea, era el pensamiento de muchas personas, voy a litigar y me va a costar tanto el litigio, voy a obtener este premio, no me resulta. Entonces lo que como sociedad se estuvo haciendo muchos años es transferirle todos esos premios a las propias empresas. Cuando se generan las acciones colectivas, entonces, y al unirse más personas en las condiciones que señalaba, se permite que todos vayan a litigar contra esa empresa y se diversifiquen los gastos y consecuentemente se le demande a las empresas. Nosotros hemos tenido ya en la Suprema Corte varios casos contra empresas constructoras, contra empresas de aeronáutica, de aviación, que estuvimos aquí en la Suprema Corte y sí, efectivamente se logró, bajo la acción de la Procuraduría Federal del Consumidor, que ellos fueron los que iniciaron esos juicios bajo una ley anterior, restituirles a las personas las cantidades que habían perdido y además pagarles una indemnización fija, que es la que tenemos señaladas en nuestra legislación. Viene a la mesa la Procuraduría Federal del Consumidor, pues que es la persona que articula los intereses del consumidor como parte del Estado mexicano, y un servidor público de la Suprema Corte de Justicia, al cual le ha tocado proyectar para la Suprema Corte muchos de los asuntos que existen o que hemos tenido que resolver en materia de acciones colectivas. Así es que yo pronostico que será una mesa muy interesante. Creo que la Procuradora Federal del Consumidor presentará pues todo este tema en términos jurídico-administrativos, la problemática que se está enfrentando desde el punto de vista de los consumidores, y el abogado en la mecánica que hemos querido llevar en esta serie de los problemas nacionales y el derecho, planteará cuáles son las especificidades, las diferencias, los alcances de las acciones vistas desde el punto de vista judicial.